Y ya en cuestión de exención, pues si hay en principio está totalmente exenta, aunque hay un tope, y en Seguro Social hay un límite también para que no integre. Pero si se respetan esos, o sea, si se exceden esos conceptos, con que se haga el pago de las cuotas de seguridad social, con que se retenga el impuesto sobre la renta, no hay límite en cuanto al otorgamiento de la prestación para que sea deducible, ¿no? Es correcto. Y con un último que es el toque final, que es que pase a través de el CFDI. Y que ya es el cumplimiento procedimental, ¿no? De documental. Porque hay quien dice, no, es que yo no se los pago, o sea, se los da directamente el proveedor del servicio. Y le digo, sí, pero tienes que incluirlo dentro del CFDI porque es una prestación, es un ingreso para el trabajador. Y si lo quieres hacer deducible, o sea, ¿de qué sirve que cumpliste con todos los requisitos, como bien dijiste, como previsión social, si no lo metiste al CFDI? El hecho de no meterlo al CFDI de forma es no deducible. O el tema del registro contable de ese CFDI de nómina. Vamos a suponer que sí lo hiciste, sí lo incluiste en el CFDI de nómina, pero ya en el registro contable no relacionaste el folio fiscal del comprobante, que es una opción, y que existe una segunda opción, sobre todo en el caso de la nómina, que son muchos CFDIs de cada semana o cada quincena, etcétera, y estar contabilizando obviamente uno por uno se vuelve una locura, y ahí existe otra opción en la resolución miscelánea, que es el auxiliar de folios. Cuando tienes muchos comprobantes asociados a una póliza, como puede ser el registro de la nómina, para no estar relacionando uno por uno, la miscelánea y los programas de cómputo dan una opción que se llama auxiliar de folios, donde un grupo de comprobantes, en este caso todos los FDIs de la nómina, los asocias a una póliza y en conjunto, en bola, vamos, y entonces con eso se cumple con los requisitos del registro contable, ¿no? Es otra posibilidad de cumplir con el registro contable. Así es. Bueno, Irene Bernacci dice, ¿cuándo es obligatorio en una empresa tener sindicato y previsión social? Bueno, obligatorio como tal el sindicato realmente es más bien que hay empresas en donde se impone el sindicato, ¿no? O sea, sabemos que después para poderse integrar un sindicato necesitas mínimo 20 trabajadores, ¿sí? De esa manera es como puedes integrar un sindicato. Pero muchas veces ahorita está la libertad a la coalición, o sea, tú te puedes agremiar a cualquier sindicato y ese sindicato te representa ante la empresa. O sea, si la empresa tiene 10 trabajadores, 15, el número de trabajadores que tenga, tú simplemente puedes llegar con un sindicato y decirle, oye, fíjate que yo trabajo para esta empresa, ¿sí? Obvio que muchas veces las empresas dicen, espérame, somos aquí 14 trabajadores, ¿cómo quieres meter el sindicato? Y es lo que se le llama luego a veces los sindicatos blancos o charros, ¿no? Que dicen, bueno, está bien, pero ya te denunció tu trabajador y él quiere prestaciones, vamos a negociar y vamos con las mínimas, nada más 2 o 3 y ya con eso dame una cuota tú y con eso ya quedamos agremiados. Pero realmente ese no es un sindicato. O sea, un sindicato es hablar de un convenio entre los representantes de los... es la coalición, ¿no? Ahí que se tiene entre los trabajadores y el patrón para negociar los derechos laborales y que a final de cuentas tienen que cumplir con un marco de la ley, ¿sí? Que ese contrato colectivo debe estar registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que se les debe entregar copia a los trabajadores, etcétera. Entonces, si hablamos les invito en el módulo 1 laboral, el módulo del Diplomado de Sueldos y Salarios, el 1, ahí el licenciado Rubén Santillán habló perfectamente de este tema de los sindicatos. Digo, para que ahonden un poquito quien nos está haciendo la pregunta, la verdad vale la pena de que a lo mejor ahorita le decimos de lo que sabemos. Yo trabajo para un sindicato, llevo 22 años trabajando para un sindicato. Y por eso es que sé cuáles son las reglas de las plenarias, ¿verdad? De esos derechos laborales que se van generando cada 2 años, etcétera. Entonces ahí sí les pediría de favor, si quieren saber un poquito más, pero de manera general, ahora, el tema de las prestaciones en automático, todos los sindicatos buscan eso. Desde el más básico hasta el
más integrado, buscan esa parte, ¿no? Y bueno, ya dijimos que de entrada todos tenemos una prestación social mínima, legal y constitucional, que son el Seguro Social y el Infonavit. Es lo mínimo de ley que tenemos en materia de prestaciones de previsión social, ¿no? Es correcto. Luego, Arturo Sánchez, el principio de generalidad puede someterse al tipo de contrato de trabajo. Por ejemplo, darle vales solo a trabajadores de planta y no y a los temporales, no. O sea, tener un contrato de trabajo con un sindicato y a lo mejor dentro del mismo establecer que solo algunos de los trabajadores tengan el beneficio de los vales y otros no. Siempre y cuando yo creo que se cumpliera con la generalidad podría valerse, ¿no? O sea, si eres trabajador eventual, no, pero si eres trabajador de planta, sí. O sea, ahí sí puede establecerse una gama diferente incluso para los mismos trabajadores sindicalizados, pero sí tienen que tener una característica que los distinga, ¿no? Como esta que él cita, o no, sigo, yo creo que sí podría ser, no sé tú sí, qué. Yo sentí un poquito la pregunta como que si había esa libertad a no dar la generalidad. Y bueno, ya lo platicamos hace rato, de que la generalidad siempre debe estar disponible. O sea, si ahí vamos, los trabajadores temporales dicen nosotros no tenemos ese derecho, pero sabemos perfectamente que si tú tienes trabajadores eventuales también, de entrada también se tiene que extender a ellos la generalidad, ¿no? Yo no le encontraría así. Hay otras alternativas porque si tú quieres tener trabajadores temporales o eventuales, a lo mejor puedes constituir otra entidad, sí, otra empresa y que le preste servicios para la empresa A, y de esa manera te evitas ese riesgo, ¿no? De que es que lo voy a fundamentar. Por más que, lo trates de fundamentar desde el punto de vista fiscal, pues lo que peor puede pasar es que te hagan no deducible, ¿no? E integrable esa prestación que les diste a los que nada más sí fueron elegibles. Entonces yo me iría por otro camino de decir, bueno, vamos a evaluar el giro de la empresa en función de eso y mejor creamos esa otra empresa que esté proveyendo de personal temporal, ¿verdad? Para ciertas actividades y me iría por ese camino. Bueno, Rocío Cabello, si se tiene la prestación de comedor y la mitad la paga el empleado, ¿es correcto deducir ese pago para que se haga por la compañía? Cabe mencionar que el comedor solo aplica para oficinas, en sucursales no se tiene ese beneficio. Por otro lado, el proveedor emite el CFDI por el total de la operación. O sea, la empresa paga, la factura del que provee la comida viene por 1,000 y a lo mejor la empresa paga los 1,000 al proveedor, pero resulta que los trabajadores entre todos pagan 500 de ese costo por las cuotas que dan para entrar al servicio al comedor, ¿no? El servicio de comedor y comida. Si en ese caso la empresa puede deducir los 1,000 o nada más puede deducir los 500. Yo creo que aquí en este caso, aunque la empresa sí tendría que provisionar el CFDI completo de los 1,000, tendría que hacer registrar como una recuperación del gasto, lo que le cobra a los trabajadores. No sé tú qué opinas en este caso, pero nada más va a deducir el neto, creo yo. Yo veo aquí algo muy interesante. Me refiero cuando digo muy interesante porque están haciendo una pregunta en donde dicen, oye, tenemos una empresa en donde solamente en las oficinas estamos dando el servicio de comedor y no así en las sucursales, así lo entendí. Bueno, esa sería, digamos, que otra parte de la pregunta. Tienen dos partes de la pregunta. Así es. Una, vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si la factura del proveedor que presta el servicio de comedor y comida viene por 1,000, la empresa le paga los 1,000, pero a los trabajadores vienen pagando 500 entre todos ellos, ¿no? Por la cuota para acceder al comedor. Esa sería una primera parte, porque dice que al parecer la empresa está deduciendo los 1,000, cuando en realidad el gasto de la empresa solo es de 500. Eso sería uno. Y en la otra pregunta... El tratamiento contable, para responder esa pregunta en ese orden, el tratamiento contable tienen que acumular, si van a deducir, tienen que deducir, porque el gasto fue de 1,000, tienen que deducir los 1,000. Registro contables de los 1,000 y todos ustedes tienen una factura en donde ese tercero les mandó una factura, regístrenla contablemente al 100%. Así es. Y por otra parte, la recuperación de la cobranza de ese servicio de comedor, ese es un ingreso acumulable para efectos fiscales, contable y fiscal. Entonces el efecto neto sería que solamente el gasto va a ser de 500 pesos. O sea, si por una parte tengo un gasto de 1,000 y tengo una recuperación de 500, el gasto real pues va a ser de 500 nada más. Recordemos también que cuando nosotros pagamos el servicio de comedor, lleva IVA. Cuando cobramos, pues simplemente no lleva IVA, es un acto exento, ¿no? Entonces,
En un asiento contable creo que no debe haber, es muy sencillo hacer ese El único dos tema asientos. serían los pagos provisionales de ISR de la empresa, porque al registrarlo como ingreso va a tener que hacer pagos provisionales de Sí, ISR, sí entra. aunque en realidad el neto sea una deducción menor, ¿no? Esa sería, digamos, la única observación. Desventaja, la vamos. única desventaja que van a tener para ellos. Si no están de acuerdo con esto, bueno, yo diría que ahí para tener certeza jurídica le hicieran la consulta formal a la autoridad de decir, en lugar de registrarlo como ingreso, registrarlo como una disminución del gasto. Pero creo que ahí sí sería bueno tener una consulta formal por escrito para el contribuyente para tener certeza jurídica, porque la verdad es que en una revisión lo más seguro es que les digan, es ingreso y lo tenías que haber sumado a pagos provisionales de ISR. Entonces, si no quieren hacer eso, pues tendrían que hacer una consulta en esos términos. Eso sería Sí, por es un correcto. lado, ¿no? No está exceptuado en la ley del impuesto a la renta para quedarse fuera de los pagos provisionales. A mí en la práctica sí me ha tocado ver que ese gasto se registra contablemente como gasto y el ingreso se registra contable y fiscalmente como ingreso. Pero entraría a pagos provisionales. Y entraría definitivamente Así a pagos es. provisionales. Si no lo quieren hacer así, tienen que tener una respuesta afirmativa, una consulta por escrito, pero en términos del artículo 34 del Código Fiscal, no en el chat del SAT ni nada de eso. Sí, ¿no? sí. Algo formal. Y ahí mismo llevaba otra pregunta, ¿no? Decía, ¿y qué pasa si...? Si nada más se otorga esta prestación en oficinas y no a los sucursales, a las tiendas o algo así decía? Sí, tendrían que sustentar el por qué en las tiendas no se puede extender. Sin embargo, muchas veces yo en lo particular lo extendería de que hay tarjetas, ¿verdad? Para vales de restaurante, ejemplo. ¿Sí? Se puede sustituir, entonces, ¿no? El servicio de comedor lo das aquí, pero a ellos también les extiendes el servicio de comedor a través de un monedero electrónico o de una tarjeta para que ellos también tengan acceso a una cantidad, no la misma. Sí, porque a lo mejor en las oficinas, ejemplo, y no es discriminación, están los directores y resulta que están en Santa Fe y ahí no tienen muchas opciones para salir a comer y de esa manera pudieras cumplir ese objetivo, ¿no? justificarlo. Que sí. también puede ser que en el caso de, por ejemplo, de las oficinas, como se reúne más gente, te salga más barato, o sea más práctico operativamente poder prestar ese servicio dentro de las oficinas. En cambio, en una tienda donde a lo mejor el número de trabajadores es mínimo y donde no hay instalaciones para poder prestar ese servicio, se vuelve muy complejo. Entonces, lo que dices de cambiar que la modalidad en el otorgamiento de la prestación sea diferente o que se le cambie inclusive por otra prestación diferente a los de oficina, creo que sería perfectamente válida. Sí, porque lo estás otorgando ¿no? de manera general, sí, y a final de cuentas esa es la finalidad de que se considera previsión social. Así es. Tenemos otras preguntas, pero ahorita ya se terminó la Vamos a transmisión contestar del video. si hay otra. Entonces no las puedo ver, déjame ver. Entonces, no, es que no las puedo ver. Pero ahorita en el receso vemos qué otras preguntas tenemos. Ya vamos a terminar esta primera parte y mientras nos transmiten las otras preguntas que llegaron por Facebook para responderlas, pues yo creo que en la segunda parte, ¿no? De esta. Pero continuamos entonces, ¿no? Bien, pues vamos a seguir con este tema. Estamos hablando de la deducibilidad de las prestaciones de previsión social. Ahorita hemos citado algunas, pero ahí también toman en cuenta, y es importante, a veces les digo, pues vamos a anotar también, próximamente ya vamos a tener un pizarrón para poder hacer algunas anotaciones, que las prestaciones de previsión social que se están, ¿cómo se llama? De las cuales estamos hablando, hay algunas que son específicas y hay otras que son análogas. Específicas son las que vamos a estar mencionando, ¿verdad? Que están aquí y que son en dinero o que pueden ser en especie. El fondo de ahorro, pues es una deducción específica en donde tiene requisitos específicos también. Incluso podemos llamarle así, que se distingue de las demás prestaciones, de las genéricas, como son aquellas ayudas, aquellos vales, entre otras prestaciones que se pueden llegar a dar. En este caso, para el fondo de ahorro, sí tiene, les llamamos a veces en los tecnicismos fiscales y contables candados, ¿no? Así es. Que el fondo de ahorro, pues también debe cumplir con esa generalidad de entrada, que fue una regla para todas las prestaciones, una generalidad en donde se sienta uno a negociar con los trabajadores para ver si es viable esa prestación. En la mayoría de las empresas hoy en día no es viable porque simplemente el que tenga que aportar los trabajadores parte de su salario, llámenle en cantidad o en porcentaje, es muy complicado. Hay trabajadores que la verdad, el decirles te voy a descontar 100 pesos semanales de tu nómina,
créanme que es imposible para ellos. Porque para ellos dicen, no me alcanza. Si de por sí ya no me alcanza, ¿de dónde quieres que yo me retenga 100 pesos de mi salario? Hay trabajadores que hasta por los 8 pesos, los 5 pesos, y digo, es increíble, y que yo simplemente hasta de un centavo, ¿no? O sea, equivóquense en una nómina por 5 centavos o por 20 centavos y ya verán con cómo los etiquetan. A nosotros los contadores, por eso traes carro del año, por eso vistes bien, porque de a 20 centavitos, ¿cuánto nos estás quitando a todos los trabajadores? Y no es así. Siempre es importante hacer nóminas perfectas. Y bueno, pues tenemos por ahí una pregunta que nos están haciendo amablemente, la cual les vamos a dar seguimiento y contestación. Así es, de Arturo García Gómez nos pregunta, en su opinión, ¿qué tanto conviene pagar a los trabajadores previsión social, considerando que para la persona física o moral parte de esta prestación pagada como exenta es no deducible para efectos del impuesto sobre la renta para la persona que lo paga? El impacto y costo en flujo adicional es importante. Saludos y excelente tema. Bueno, yo desde mi punto de vista hay que ver si ese incentivo, si ese estímulo genera más beneficios que el mismo costo, ¿no? A veces pensamos que el tener un gasto adicional nos va a afectar en la empresa. Muchas veces el problema no ha sido el gasto, es el ingreso, y ahí es donde uno lo puede pensar. Pero yo que he tenido la oportunidad de ver en las empresas, no en todas, pero sí en algunas, en donde se toma esa decisión de dar incentivos, o ya sea que el mismo sindicato lo pida, la verdad es que para los trabajadores provoca una estabilidad. O sea, aquí es cuestión, vamos, un poquito también psicológica, de ver qué tanto pesa esa estabilidad, o sea, ese estímulo que se le va a dar al trabajador. Porque si ese estímulo te permite estabilidad, te permite rendimiento, etcétera, solito se abate el costo. Vamos a ponerle un número para ser específicos con esta pregunta. Dicen, oye, ejemplo, si el costo de la despensa es de 11,000 pesos, en automático esa despensa, dijimos, es deducible los 11,000 pesos. O sea, yo me estaría ahorrando un 35% porque es un gasto. ¿Sí? El 30% para personas morales. Uh-huh. El 30%, entonces, de esos 11,000, pues, el 30% estamos hablando de los 3,500 pesos. ¿Sí? Ahora bien, pero sabemos que de esa despensa que a su vez está exenta para el trabajador, que son los mismos 11,000 pesos, sobre el 53% se tiene que pagar un 30% de impuesto a la renta. Entonces, ahí estamos hablando de más o menos de los 11,000 pesos al 53, pues vamos a pensar que sean 6,000. Y de esos 6,000 multiplícalos por el 30%, 6 por 3, 18, serían 1,800 pesos de gasto no deducible. De gasto no deducible. Entonces, creo que dentro del costo-beneficio, por una parte dedujiste el 30%, pero por otra parte a lo mejor ese 15 o 17%, o sea, en número redondo estamos hablando de que el beneficio sería de un 15% en lugar del 30%. Digo, para que más o menos él tenga una idea de que sí va a haber ese no va beneficio. A ser un ahorro, ¿no? Al 100, no va a ser un ahorro al 30% total del gasto, porque no todo es deducible, pero eso depende de cuánto esté exento para el trabajador, ¿no? Aquí hay que considerar también que hay muchos errores en la determinación de los no deducibles, uh-huh, que giran en torno a esta disposición. Voy a citar un ejemplo. La PTU, que no es previsión social, es PTU. La PTU es una partida no deducible porque así lo establece la ley. Así es. Pero a su vez, para el trabajador que lo cobra, genera un ingreso exento, por lo menos parcialmente, de hasta cierto punto de UMAS, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos dos supuestos de no deducibilidad. La PTU en sí, que en general es una partida no deducible. El aguinaldo y la prima vacacional. Y la parte exenta de la PTU, que va a ser Así no es. deducible entre un 47 y un 53% en función a lo que puedan deducir con base en esta disposición. Uh-huh.
voy a considerar como no deducibles los dos, tanto la PTU en su totalidad como la parte exenta que le produce el trabajador. No, la PTU solo puede ser deducible, o sea, el gasto PTU es uno solo y solo puede ser no deducible una sola vez, y como gasto no deducible está contenido en la fracción 26ª del artículo 28. Independientemente de que produzca un ingreso exento al trabajador, eso no se va a aplicar en este caso. O sea, es decir, la parte no deducible de entre un 47 y un 53 de la parte exenta que le aplica al trabajador, en PTU no aplica, porque si no duplicaríamos, iríamos a la no deducibilidad de más del 100% de la PTU, lo cual no se puede hacer, ¿no? Claro. Otro caso son los viáticos. Los viáticos tienen un tope deducible en términos de la ley y una parte no deducible en términos del artículo 28 de la ley. Y son un ingreso exento de los trabajadores en términos del artículo 93. No puedo aplicar los dos. Entonces tengo que aplicar los que son específicos de viáticos, ¿no? Eso sería, digamos, por citar un ejemplo en el que se cometen algunos errores respecto a la determinación de los ingresos exentos no deducibles entre el 47 y el 53%. Pero ahora, hablando de prestaciones de previsión social, la gente a veces generaliza y todo lo manda como previsión social no deducible, exenta no deducible entre un 47 y un 53. Y vamos a ver que no siempre aplica ese supuesto. Hay que clasificar correctamente las prestaciones que percibe el trabajador en ingreso en servicios, en ingreso en bienes, etcétera, y determinar a cuáles sí muchas de ellas pueden estar exentas y no necesariamente todas van a ser candidatas al 47 o al 53, porque a lo mejor algunas, más que estar exentas, no son ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Y ahí hay que distinguir para no incurrir en esa no deducibilidad. Entonces, sí existe una parte no deducible que me va a producir, obviamente, pues que el gasto no todo se reconozca como una disminución de la base del impuesto sobre la renta y que me obliga a pagar un 30% de impuesto, por lo menos parcialmente. Pero también, primero que nada, hay que estar seguro de que estoy haciendo lo correcto en la de separación de qué sí me produce la no deducibilidad y qué no me produce la no deducibilidad de entre un 47 y un 53%, porque a veces, la verdad es que no aplicamos correctamente las disposiciones, ¿no? Así es. Bueno, de aquí resalta algo bien importante. El estar haciendo distinción en la parte fiscal, no fiscal, deducible, no deducible, no es por ahí. O sea, vamos a ser claros, cuando hablamos de un gasto de previsión social, es un gasto. Contablemente mándalo a gasto, ¿sí? O sea, en tu catálogo de cuentas hay un rubro que se llama gastos generales, gastos de venta, gastos de administración, y ahí vas a ir a poner la subcuenta, ¿verdad?, del gasto que estás realizando, vales de despensa, fondo de ahorro, etcétera. La contabilidad no se ve afectada. La contabilidad, pues tenemos que seguir esa técnica contable, la normatividad contable, y a final de cuentas es tener bien identificado en nuestra contabilidad el gasto y tener identificado el beneficiario, ¿sí? Porque si dentro de los vales de despensa tienes ahí quiénes son los beneficiarios, que no va en una contabilidad así, o sea, que vaya una cuenta gastos generales, su cuenta vales de despensa y su cuenta fulanito, perenganito, no es así. ¿Por qué? Porque ese se vincula con el sistema de nóminas en donde sí vienen desglosado toda esos conceptos, que a final de cuentas la suma de todo eso es lo que va a estar en la contabilidad. Aquí a lo que se está refiriendo la licenciada es específicamente que ya en la conciliación contable fiscal hay un campo que te dice partidas exentas no deducibles, de las cuales ese 53%, en principio, porque pues hay otra opción para bajarlo al 47%, es no deducible, es como cualquier otra partida de las que se les llama no deducible. No que no cumpla con los requisitos fiscales. Aquí se cumplió con los requisitos fiscales, pero se les llaman partidas no deducibles. Pero eso solamente se ve en la conciliación contable fiscal. Y esto es muy común, que para efectos de ese campo tengamos que recurrir e incluso a nuestro papel de trabajo, que comprende todo lo que es el ajuste anual de sueldos y salarios. De ahí es donde se puede sacar ese dato, en donde viene la sumatoria de todos los ingresos exentos por partidas de previsión social. Y ese monto es el que, de multiplicarse por el 53%, es el que va en esa declaración como no deducible.
Entonces en la contabilidad no se ve afectada, simplemente es una partida de conciliación contable fiscal en la declaración anual. Pero sí, digamos, la pregunta fue específicamente qué tanto afectaría el flujo de efectivo. En flujos de efectivo. Esa reserva, y es bien importante porque yo tuve la experiencia de asesorar varias outsourcing en donde cuando hacen ¿cómo le llamamos? El costo de lo que le van a cobrar al cliente, pues le cobraban salario, prestaciones, cuotas de seguro social, Infonavit y su margen de utilidad más el IVA. Pero no consideraban ese costo fiscal. Vamos, costo fiscal así yo le llamaba. Entonces le dije, ahí es donde están perdiendo. Por eso cuando llega la declaración anual y dicen, oye, me sale un impuesto, ¿y de dónde lo pago si ya repartí todo lo que tenía que sacar en la empresa? Ah, es que se te olvidó provisionar y cargarle al cliente ese costo fiscal de los exentos no deducibles. Uh-huh. Entonces, si tú lo cobras, si lo incluyes dentro del precio de la venta, pues no te va a afectar, definitivamente. Pero si no lo estás tomando en cuenta, obvio que no vas a tener dinero ni siquiera para pagar ese impuesto, y de ahí vienen los desfalcos o el estarte financiando de otros conceptos para estar cubriendo uno que se te olvidó cobrar. Así es. ¿No? Bien, pues vamos a seguir con nuestro tema. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto. Aquí por nuestra experiencia, la verdad es que afortunadamente hemos estado en algunas empresas en donde nos toca pues revisar los documentos en sindicatos, en cooperativas, etcétera. Y de esa experiencia, claro, siempre con la normatividad vigente, es como podemos nosotros informarles a ustedes. Aparte de tener esa experiencia de estar más de 200 empresas, viendo cómo está toda, normalmente las nóminas, ¿no? Vivimos en un país en donde, hay una uniformidad, porque a decir verdad, en muy pocas empresas dan prestaciones de previsión social. A veces hasta el café lo tiene que llevar el trabajador a la empresa. Uh-huh. El azúcar se tiene que cooperar para un garrafón de agua. Entonces sería como inoperante este tema de decir, oye, ¿para qué hablamos de prestaciones cuando ni siquiera las necesidades básicas en una empresa las está cubriendo la empresa, ¿no? Te venden el uniforme, o sea, dices, oye, es ropa de trabajo, es un gasto 100% deducible, no lo manejes como previsión social. Por el hecho de estártelo ya cobrando, ya no es ropa de trabajo, porque ya es una prestación que te están onerosa, ¿sí? Ya le llamaríamos una prestación onerosa. Y hay empresas que te dan el uniforme de trabajo, te cobran una cantidad y luego no saben cómo hacer, aparte del tratamiento contable que ya dijimos, cómo se tiene que hacer, pero a final de cuentas, ese tipo de prácticas indebidas no se deben hacer. Si tú como empresa sabes que requieren equipo de trabajo, tienes que proporcionárselo, ¿sí? Por cuestiones de normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Medidas de seguridad e higiene, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene. O sea, hay empresas en donde es obligatorio el uso de zapatos con protección, con ciertas características, ¿no? Uh-huh. o de ropa. Y entonces, sin embargo, a veces me dicen, no, pues es que eso ni existe ni aplica. Yo les preguntaría, ahí están las televisoras, están los bancos, están empresas grandes aquí en México que utilizan los uniformes de trabajo, que utilizan algunas prestaciones, servicio de comedor, autos. No son todas, no puedo generalizar, pero sí algunas que por ahí incluso promueven su marca a través de ese tipo de herramientas de trabajo. Así es. Bien, entonces continuamos, tenemos por aquí. Estamos en el artículo 27, que estamos hablando de los requisitos de las deducciones para poder deducir la previsión social, y otro que es específico, otro requisito específico es para el fondo de ahorro, y que aparte de ser general, debe haber una aportación de patrón y de trabajador igual, ya sea en monto o ya sea en porcentaje. En mi experiencia yo les digo, no se vayan a porcentajes porque muchas veces hay que estar manejando ahí números más menos, y es mejor cuando se hace la consulta con el trabajador saber hasta qué monto pueden aportar, es decir, partiendo de lo más bajo. Si el trabajador puede aportar 100 pesos y el patrón puede aportar 100, estamos hablando de que es una cantidad igual, ¿sí? Cumpliendo con este requisito. Y de ahí, si hay otros trabajadores que dicen, oye, pues ya entendí que si tú pones 100 pesos, que si yo pongo 100 pesos tú me das 100,
va a haber quien diga, oye, ¿y si pongo 200? Pues te doy 200. Debe ser aportación igual de patrón y trabajador. Nunca debe ser más del patrón que la del trabajador. Entonces hay que cuidar nada más ese requisito. Por eso se parte desde una cantidad que sea flexible para todos los trabajadores, donde hagan ese hábito del ahorro, que por muy mínimo que sea desde 20 pesos, 50 pesos a la semana, que el patrón ponga ese otro tanto, hasta una cantidad dependiendo el salario de los trabajadores. Digo, el que gana 50,000 pesos y que diga, oye, o sea, quiere decir que de mis 50,000, si yo pongo 10,000, ¿tú me aportas 10,000? Sí se puede. O sea, no está prohibido, sí se puede. ¿Que tiene otras restricciones? Sí las hay. Pero hay empresas que dicen, bueno, no me importa, aunque haya restricciones, aunque tenga que pagar un impuesto, pero yo le quiero dar ese fondo de ahorro a ese trabajador de esa cantidad o de ese porcentaje. Entonces, el otro requisito es que no...